Estamos con Luis Chami, asesor en seguridad de la Municipalidad de Junín. Bienvenido, Chami, al reporte especial. Gracias, Franco, por tu invitación. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, hay un tema candente, ¿no?, de actualidad que ha salido un poco a la luz a través de una nota periodística en un diario nacional. Se habla de la posibilidad a futuro de instalar una nueva cárcel en Junín, puntualmente en el predio del Ejército. ¿Qué hay de cierto? ¿Es una versión periodística netamente o de fondo hay realmente un proyecto oficial de crear una nueva cárcel en Junín? Sí, en principio separemos. Hay intenciones de parte del gobierno provincial y nacional de reformar el sistema carcelario, de ampliarlo, de construir nuevas cárceles. Estos son trascendidos periodísticos en el cual puede haber caído Junín porque era fácil, siempre fue fácil entrarle a Junín, siempre porque el poder político hacía oído sordo y le convenía que venga una cárcel para negociar un puesto de trabajo, porque se peleaban los políticos de turno en la última alcaldía, que era una cárcel encubierta, para poder meter gente de su entorno político a trabajar en la cárcel. Y bueno, 3 cárceles, ¿ya es mucho para Junín? Es mucho, es muchísimo para una ciudad como Junín. Junín ya pagó el costo y lo asumió a través de malas decisiones. Y bueno, hoy el intendente Petreca ha sido muy claro: mientras el gobierno no va a haber cárceles y no está en su impronta, en su decisión política de cómo quiere, qué ciudad quiere a futuro, ¿no? Obviamente esto los tomó por sorpresa, ¿no? Me consta, de hecho, algunas averiguaciones. Al propio intendente lo ha tomado por sorpresa. El tema rápidamente salió a decir que se va a oponer a esta medida. Ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Va a pedir alguna audiencia, alguna reunión? Sí, el mismo domingo el intendente Pablo Petreca estaba gestionando con el ministro de Justicia una reunión y va a estar mañana o pasado seguramente sentado defendiendo los intereses de nuestra ciudad, como lo ha dicho. ¿Cree que pueden existir presiones del Poder Central para crear una nueva cárcel en Junín? Mira, siempre de todos lados puede haber presiones, sea del mismo color político o no. El tema es la decisión de nuestro intendente, que no la quiere, y eso respaldado por el pueblo de Junín en esta accionar seguramente va a terminar cayéndose, porque no se puede obviar la decisión del Ejecutivo local ni tampoco del pueblo de Junín, que ya pagó la cuota de cantidades de cárcel y población carcelaria. A ver, en la última se negoció muchísimas cosas. El poder político cedió, era un sí fácil, y esto nos llevó a que hoy tengamos el índice de delincuencia. Durante muchísimos años, Franco, Junín se vio que los gobiernos provinciales y nacionales se la llevaban puesta. Cuando uno le preguntaba a los funcionarios de la administración anterior, específicamente del área de seguridad por el tema cárceles, se afirmaba que cuando hay detenidos la mayoría son de Junín. Se negaba, ¿no?, que las cárceles pudiesen generar más delito, más inseguridad. ¿Cuál es la realidad? No, la realidad es que las cárceles generan inseguridad, porque nosotros el cupo que tiene hoy las cárceles que tenemos asentadas en Junín no son netamente juninenses. Hay un 90% que no es de Junín, y es una realidad palpable. Ahora, esas visitas pueden delinquir. ¿Hay aprehendidos que vienen, que son visitas de detenidos? Sí, seguro, eso está comprobado. El visitante que viene y queda polulando dentro de la ciudad, tenés que hacer un seguimiento, inclusive los que se han asentado dentro de la ciudad y se han quedado, y normalmente vienen con vehículos que no están en condiciones, con gente con pedido de captura, y es mucho la inseguridad que traen como para livianamente decir que no son generadores de inseguridad. Es la realidad. Lo que pasa que, bueno, en el gobierno anterior
el delincuente era el puntero político. No se hacían operativos para no molestar porque era el siga-siga. Así tuvimos una ciudad prendida a fuego, en donde por no corregir a tiempo terminamos en un caos. Algo que fue muy duro, que todavía no lo puede superar el ciudadano juninense. Muy triste ver la municipalidad en llamas, una comisaría, un patrullero incendiado por los propios vecinos de Junín. Realmente llegó un hartazgo tan grande de no ponerse el Ejecutivo a la altura de las consecuencias, que bueno, lo terminó pagando y después en las futuras elecciones el vecino le dio la espalda, porque cuando el vecino vota no te da un cheque en blanco, te dice, ojo que tengo posibilidades. Cuando no lo escucha el vecino, no estás atento, te pagás las consecuencias. Volviendo al proyecto ¿no? de crear una cárcel en el predio del Ejército, más allá de que se realice o no, ¿por qué ese lugar, por qué ese predio sería adecuado de crearse una nueva cárcel? ¿Sería adecuado el predio del Ejército? Yo la verdad que como no me entra en la cabeza, no te diría que no es adecuado. Esas hectáreas fueron donadas en un principio, cedidas para un solo fin, que es el Ejército. Cuando en el 2001, 2002 lo estaban por cerrar, que se juntaron miles de firmas para que no se cerrara el regimiento, ahí se descubrió que había una cesión por parte de los propietarios originales de las hectáreas para ese uso. Y los herederos reclamaban que si no se usaba con ese fin, volviera a ello. Así que es algo muy sensible el regimiento para nuestra ciudad. Hay un lugar muy como la comisaría, como la Plaza 25 de Mayo. Chami, ¿qué le ha dicho el intendente? ¿No? Me imagino que estos días, más allá de la fiesta del Pejerrey, de que la ciudad vivió varias fiestas, digamos, con muchos visitantes, con muchas actividades, pero ha sido seguramente un tema que no ha podido esquivar, ¿no? En el diálogo con el jefe comunal. ¿Qué le ha dicho Petreca? ¿Le ha llevado tranquilidad? ¿Le ha dicho que se va a oponer tajantemente a este proyecto? Mira, Pablo Petreca es un hombre con una paz. Vos fijate que tenía una fiesta con 1050 inscriptos, se socava la ruta 188 y aparece este trascendido periodístico que no deja de inquietar y preocupar, ¿no? Entonces lo tomó con total responsabilidad y con la seguridad que transmite, que dice, vamos para allá. Muchas veces hasta política, ha tomado decisiones hasta políticamente correctas, pero que siempre favoreciendo al vecino. Muchas veces, una de esas el 21 de septiembre. Dijo, esto no es así y esta es la manera que nosotros queremos y la ciudad que queremos construir. Y muchísimas veces los que no lo conocen se sorprenden porque toma decisiones aún asumiendo el costo político, asumiendo lo que normalmente un político cree que puede perder en tomar una decisión liviana. Asumió el fin de semana responsabilidades grandísimas, porque estuvo arriba del puente desde las 8 de la mañana hasta que vino Vialidad Nacional, se hizo presente en el lugar y estuvo hasta última hora peleando de buena manera, discutiendo, debatiendo qué era lo que mejor con su equipo de obras públicas. Y eso realmente, que estuvo en eso, días anteriores, 300 milímetros, caminando a la par de la gente. Logra que la gobernadora venga, visite y se vaya cara a cara con el inundado. Son decisiones políticas muy fuertes a diario que no se daban comúnmente. Que venga un gobernador y se siente con el intendente a dialogar con el momento más feo de un ser humano, que en ese momento era eso, porque otro a lo mejor ha tenido otro más feo, pero en ese momento para la ciudad era los evacuados. Y sentarse a debatir y ver cuál era la solución y qué necesitaban, eso es importantísimo. Entonces, encuadro la respuesta que vos me decís. Pablo Petreca es un hombre que toma decisiones y nunca lo vas a ver desbordado en su emoción porque algo lo sobrepasó. Y una tranquilidad en la cual escucha
y resuelve. Chami, y se ha dado, esto es, ves los 18 meses de gestión en el cual un embate a diario del Frente Renovador, que no se dio cuenta que había perdido la elección y continuamente hasta por cualquier cosa salía el sol y la culpa era de Petreca, ha tenido la cordura suficiente para poder gobernar y llevar un equilibrio a todo su equipo, que hoy se ve el resultado del equipo de trabajo, que al transmitir, el líder cuando transmite seguridad a un equipo, se ve en la lluvia, en esto del desborde, todo el equipo trabajando con gente distinta, que por ahí no tiene la gimnasia mucha gente de lo periodístico, de las consultas, y por ahí se comete algún error, porque no son gente preparada, son técnicos preparados para hacer cosas, y por ahí no para una entrevista en el cual pareciera que no fueran por ahí capaces de generar algo útil para la ciudad, pero realmente en los resultados se va viendo, en todos los lugares, ¿no? Chami, el gobierno nacional y el provincial también esperan una mayor cantidad de presos, ¿no? Sobre todo con lo que va a terminar siendo seguramente la limitación de las excarcelaciones, penas más efectivas. Argumentan también que, bueno, para eso se van a necesitar indudablemente más plazas en un sistema carcelario que está colapsado, donde hay hacinamiento, violaciones constantes a los derechos humanos más básicos. ¿Es así, digamos, esperan que haya más presos, faltan plazas? ¿Cómo se resuelve eso? Todo es cierto, faltan plazas, va a haber más presos, porque si vos... El sistema hasta acá no sirvió, fue muy garantista y en algunos casos abolicionista. Lo tenemos con el caso de Correa, con la decisión últimamente de la jueza, que Junín tuvo que padecer un criterio de una jueza lamentable, muy liviano y lamentable. Entonces, hay una intención de cortar el siga-siga, que todo da lo mismo. No puede ser que alguien que cometió un delito livianamente entre y salga al otro día y no pase nada. Pero para eso tenés que preparar el sistema donde lo puedas soportar, porque vos ves, y ahora al revés, te hago la pregunta, ¿cómo cambió el sistema en Junín? Acá no es siga-siga, acá hay detenidos y continuamente estamos informando la cantidad de detenidos que hay a diario. Hay un trabajo policial en donde la policía actúa rápido, tenemos hecho, como cuento del tío últimamente, esclarecimientos que antes eran impensados. Entonces, se está trabajando distinto. Antes al policía no se lo ayudaba y no se lo acompañaba en su trabajo. Hoy se está haciendo eso, entonces revertimos esa situación. En toda la ciudad es lo mismo. Imagínate que va a venir una catarata de gente presa que no quiera vivir en un país democrático, en una ciudad donde no puede ser que la víctima sea el vecino y que los derechos humanos sean para el delincuente. Acá se legisla, durante muchísimos años se creó un código penal con la visión de Zaffaroni, totalmente abolicionista, y los derechos humanos son para el delincuente. Entonces vos te comprás un televisor y tenés un plasma de 50 pulgadas y un delito porque no sabés cuándo te lo van a venir a robar. Entonces eso empieza a cambiar. Ahora vemos en Junín, quizás han disminuido, ¿no?, los delitos más graves, los asaltos a mano armada, asaltos a comercios a mano armada, pero sí vemos muchos arrebatos, ¿no? Parece ser una modalidad además muy difícil de combatir, ¿no? Fuera de cámara hablábamos de algunas publicaciones tuyas en el año 2013, 5 arrebatos por día. Entre el 20 y el 30 tenés varios títulos de la cantidad de arrebatos. Tuviste en 10 días 15 arrebatos. Junín cambió. El delito calificado, nosotros estamos en un total, voy a hablar de estadística para también ponerte en tema de cuál es la situación, porque cuando yo hablé de estadística salieron todo, que no había que hablar de estadística. Después ahora y crearon una fundación, una asociación civil, donde analizan el hecho consumado y los delitos, y dan la estadística a ellos. Bueno,
Nosotros estamos en 65, 60, 70 delitos mensuales, en donde en los delitos calificados tenemos 5 o 6. Calificados hoy, por el uso de armas. Por el uso de armas. Y si no, en seguimiento vos tenés que agarrar, esto no es que se me ocurra a mí, vos agarrar los últimos 30 días de tu informe. Ahora, esos calificados están presos. Eso es lo que también cambió. Podemos tener el calificado, que es menos, que antes mínimo eran 20, 25, 30, pero esto está en las estadísticas policiales y en la Procuración, en la Fiscalía General, que hace un seguimiento de lo que es real por denuncia. Podemos tener un delito calificado, pero tenemos esclarecido. Tenemos que el cuento del tío se estaba haciendo en seguimiento, que bueno, se tuvo la paciencia suficiente para poder cerrarlos y poder capturarlos o aprenderlos, que están ya decretaron la detención. Y eso es importante. Es importante que la justicia acompañe, porque el policía aprende, pero que detiene la justicia. Y que la justicia esté a la altura. A ver, escuchaba el otro día al doctor de Siervo algo muy, muy cierto, que decía: generalizar no es muy bueno, pero hay dentro de la justicia, la gran mayoría funciona bien. Hay gente muy respetada, que hay turnos de fiscales que vos no tenés, trabajan solos. Hay jueces de garantía que vos, la verdad, que te sacás el sombrero, le decís, el fiscal da allanamiento en urgencia. El otro día, con el hecho del chino, a la madrugada se andaba haciendo allanamiento. No es lo normal, no se daba. Y ahora vos ves y te llega la información, porque es lo que hacemos, de dar la información de que se da allanamiento en urgencia. Ahora, Chami, no quiero dejar de abordar el factor social del delito, ¿no? Va a haber, se calcula, ¿no?, mayor cantidad de presos. Bueno, la policía está aprendiendo también a muchos delincuentes, pero ¿qué se hace para prevenir, ¿no?, que aquel joven que tiene problemas con la ley caiga o recaiga en el delito? Y se lo pregunto porque si no vamos a tener cada vez más presos y nos vamos a transformar en una sociedad punitiva, carcelaria, ¿no? Sí, hay desde el municipio, desde Bienestar Social, un trabajo en los barrios para llegar a esa gente con problemas, desde... ¿Usted ve que se mejoró en la parte social, en esos jóvenes que quizás están ahí al borde de la marginalidad? Acá en Junín le pregunto. Sí. Nosotros, a ver, agarramos un lugar que no se estaba trabajando desde el tejido social. Y bueno, desde el Bienestar Social, con la señora Marisa Ferrari y todo su equipo, están continuamente desde las salitas sanitarias llegando a esos lugares. Llegando a esos lugares donde... olvidado, el cuadrante noroeste es una obra impresionante donde un barrio, un sector de la ciudad totalmente olvidado va a tener algo impensado. Desde ahí se está empezando a generar políticas para la reinserción de todos esos muchachos que realmente no eran tenidos en cuenta, porque los papás, los abuelos fueron usados como puntero político, y donde eran bolsones que se generaban a través de la pobreza y la desigualdad. Entonces, hoy Petreca no tiene puntero político. El vecino, él va, toca timbre y lo puede saludar, hacerle un reclamo o felicitarlo. Pero ese vecino no queda como contacto como puntero político. Ese vecino no se usa como siempre se usó políticamente. Y lamentablemente la destrucción social la hizo la política. Cuando la política empieza a usar un sistema perverso, que hoy tenemos los problemas que tenemos como país, las villas y los pibes con que es más fácil salir al camino de la droga y no del trabajo, ¿viste? Todo eso lo genera política y hoy se está trabajando en eso. Ahora, a nivel nacional, uno ve las estadísticas del propio INDEC y habla de un crecimiento, ¿no?, de la pobreza. ¿Usted percibe también en Junín esa realidad? La pobreza, a ver, la pobreza que está en Junín es la que estuvo siempre. La pobreza que está en el país, lo que pasa es que siempre le mintieron a la gente.
Vos anoche escuchaba al Pollo Sobrero diciendo que 30% de pobre hubo siempre, del 76 hasta ahora hubo siempre en la Argentina. Es estructural, ¿no? Eso está claro. Entonces, hubo siempre, pero no se generaron políticas para cambiarla. Hubo unos pocos que se enriquecían y otros que no tenían la posibilidad, que no les interesaba, porque en el momento lo mantenían con dádiva, que en el momento de la elección eran usados. Pero ahora viene empeorando. ¿Usted confía en que finalmente va a repuntar, que se va a mejorar también en ese aspecto? Pero no dudo que en el plano local se va por eso. No dudo que el intendente Petreca vino por eso, porque no podemos, no se puede seguir construyendo dos ciudades. No se puede construir. Y la recaudación de la mayor parte de la ciudad que puede pagar un impuesto va volcada, alumbrado, asfalto, cordón cuneta, y el asfalto, cordón cuneta, el agua corriente y las cloacas, como llegó en el barrio Güemes, la primera vez en la ciudad de Junín que se hace un barrio completo de agua y cloaca. Entonces le lleva dignidad a la gente y desde ahí poder empezar a construir un tejido social en serio. Entonces toda la plata que se recaudaba se construyó una ciudad dividida. Hoy tiene que llegar a los más necesitados, en mejoras, en donde valga la pena vivir. Un barrio donde tenga cloaca o corriente, donde tenga un alumbrado que sirva, cordón cuneta, asfalto y vaya progresando. 30 años que se reclamaba en el norte de la ciudad todos los desagües. Nunca nadie, ni siquiera empezó a hacer 200 metros de entubamiento. Entonces, hoy, gracias a la gestión de Pablo Petreca, se está haciendo. Y eso es construir un tejido social, darle contención, donde cuando llueve no tengan 20 centímetros, 30 centímetros de agua en la calle y tengan que poner bolsa para que no le entre agua en la casa. Ahí empezá a construir igualdad, donde al vecino le da ganas de arreglar la casa, pintarla o hacer una vereda. Desde ya que estoy que acompañarlo, construyendo y trayendo alguna empresa, fábrica, algo que va a llegar con el tiempo. Chami, recapitulando, podemos llevarle tranquilidad al televidente, al vecino de Junín, y asegurar que no va a haber una nueva cárcel en Junín, por lo menos. Yo por lo menos, a mí no me va a encontrar, y la tranquilidad a mí me la da la decisión de Pablo Petreca, que no dudó desde el primer momento en lo que quiere para nuestra ciudad. Y yo no dudo de que esa situación no vamos a volver a pasar, que fue muy triste para los juninenses, donde la política por debajo arregle una obra que después en definitiva ni llegó, o puesto de trabajo, que lo tomen como que van a entrar 100 personas y se repartan entre 3 o 4 políticos los puestos de trabajo, porque eso es lo que pasó en la anterior cárcel. Entonces eso es muy triste. Yo estoy seguro de que no va a volver a pasar y que de nuestro intendente la gente lo votó para que gobierne y en ese sentido va. Chami, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.